Muy buenos días, feliz domingo. Les saluda el pastor Mario Mejía. Gracias por conectarse con nosotros, gracias por asistir a esta transmisión. Qué bueno que nos ve y qué bueno que juntamente con nosotros estamos aprendiendo principios contenidos en la palabra de Dios que nos dan consejos sabios para que todas las promesas que Dios le ha hecho para usted, para su familia, para mí, para mi familia, se puedan cumplir. Hemos estado estudiando a lo largo del mes pasado, julio, y este mes agosto, la vida de Josué como el gran conquistador, el hombre que tuvo el liderazgo de una nación que no poseía nada y de buenas a primeras tuvo una tierra extraordinaria en donde vivir. El día de hoy vamos a ver un tema que se llama Cruza tu río, 3 secretos espirituales. Le voy a pedir que ahí en su lugar me acompañe viendo en la pantalla. Voy a leerle el libro de Josué capítulo 3 versos 1 al 3 en la Nueva Traducción Viviente. Temprano a la mañana siguiente, Josué y todos los israelitas salieron de la arboleda de acacias y llegaron a la orilla del río Jordán, donde acamparon antes de cruzar. 3 días después, los jefes israelitas fueron por el campamento y dieron al pueblo las siguientes instrucciones. Cuando vean a los sacerdotes levitas llevar el arca del pacto del Señor su Dios, dejen sus puestos y síganlo. Amado, podemos imaginar a Josué y esta nación. Es una nación nueva. Recuerde que los padres de ellos fueron esclavos en Egipto y la mayoría de ellos de 20 años para arriba murieron en el desierto. Resulta que entonces esta generación ha de haber sido de jóvenes y señoritas de 19 años hacia atrás. Ya habían pasado 40 años, o sea, ya eran hombres y mujeres hechos. Pero estos hombres y mujeres ya no nacieron en Egipto como esclavos. Nacieron o vivieron en el desierto como gente libre, con carencias, con todas las limitaciones que implica vivir en un desierto, pero libres, sin que nadie les gobernara, sin tener que trabajar para otras personas. Ellos se autodeterminaban y están ahora frente a una tierra de promesas y de bendiciones, dispuestos a obedecer la palabra de Dios porque aprendieron por la experiencia de sus padres que desobedecer la palabra, los principios y los mandamientos de Dios nos llevan a retrasar las promesas e incluso a que no se puedan cumplir en nosotros. Por eso es tan importante este tema. Usted y yo estamos viviendo en una tierra de desierto, de soledad, de crisis, de pandemia, pero tenemos la esperanza de vivir en una tierra mejor, mejores circunstancias, mejores situaciones. Por eso estamos aprendiendo de la palabra de Dios y por eso tenemos que ser fieles para seguirla. ¿Por qué? Porque de ello depende que las promesas de Dios para nosotros se cumplan. Veamos los 3 puntos del día de hoy. En primer lugar, aceptar tus limitaciones te prepara para entrar a lo sobrenatural de Dios. Josué 3, capítulo 1 y 2. Temprano a la mañana siguiente, Josué y todos los israelitas salieron de la arboleda de acacias y llegaron a la orilla del río Jordán, donde acamparon antes de cruzar. 3 días después, los jefes israelitas fueron por el campamento. Amado, el pueblo llegó ahí y hay un propósito de Dios para decirle: llega al campamento y quédate ahí 3 días. Esto lo vemos en Josué 1:11. Vayan por el campamento, dice Dios, y díganle al pueblo que preparen sus provisiones. En 3 días cruzarán el río Jordán y tomarán posesión de la tierra que el Señor su Dios les da. Durante todo ese tiempo, 3 días están frente a un río, pero amado, no son esos ríos que vemos en la actualidad tan pequeños, tan pobres, tan escasos, que casi todo el año están secos. La Biblia dice que el Jordán era un río caudaloso y en esa temporada, específicamente en la época de la primavera, se deshielaban los montes de todo el hielo y ese hielo acrecentaba el cauce del río, de modo que dice la Biblia que en esa época el río se desbordaba por todas sus riberas. Ellos están viendo un río de corrientes rápidas y es un río ancho. ¿Qué pensaría el pueblo 3 días estacionado viendo al río? ¿Cómo vamos a pasar? Mire, amado, ya habían 2 espías pasado, pero 2 hombres como sea pueden haber pasado, brincado, nadar, pedirle un aventón a un barquero para que los cruzara. Pero una nación de varios millones de habitantes, con el ganado que iban adquiriendo, con todas sus posiciones, hombres y mujeres, ancianos y niños,
millones de personas para atravesar el río no es una empresa fácil. ¿Qué vendría a su mente? ¿Qué viene a nuestra mente cuando vemos cosas tan difíciles? ¿Sabe qué? Normalmente viene el desánimo. Todo lo que Dios les había prometido entonces parecía una ilusión, porque atravesar a una nación por un río caudaloso parece misión imposible. Amado, uno de los engaños más grandes de Satanás es tratar de hacer creer a los seres humanos que somos ilimitados. Por eso Dios muchas veces nos lleva a extremos donde lo único que nos queda reconocer es que tenemos limitaciones. Es de lo que se trata este punto. Solamente hasta que yo acepto mis limitaciones, es que puedo permitir que Dios opere de manera sobrenatural en mi vida y en mis circunstancias. Amado, la situación que estamos pasando, la pandemia mundial, un virus microscópico que no alcanzamos a ver, ha afectado a las naciones, a los gobiernos, a las economías, la vida de las personas. El día de hoy, amigos míos, se debaten entre la vida y la muerte por este virus microscópico y los seres humanos no sabemos qué hacer. El mundo está lleno de gente que te motiva. Tú puedes, tú eres libre, tú haz lo que quieras. Tú eres el dueño de tu propio destino. Tú no tienes límites. Esos son engaños, esos son mentiras. Usted y yo tenemos muchísimas limitaciones. Ahora no estoy hablando de los traumas que nos impiden, del temor que nos paraliza, cosas que podemos vencer. No, estamos hablando de que hay cosas frente a nosotros que no podemos vencer, que serían imposibles realizar en nuestras fuerzas. Usted y yo tenemos que aprender un gran principio. Somos limitados. Dios nos dio una capacidad extraordinaria, amado. La ley de Dios, los mandamientos de Dios, nuestra relación con Dios no es una relación de limitaciones, sino todo lo contrario. Pero nos han querido vender este engaño, amado. Mucha gente hoy le escucho hablar que la religión es un estorbo para la gente, que la fe es algo que debería desaparecer. Amado, el ser humano no puede vivir sin límites, es una realidad. Nuestros hijos no pueden vivir sin límites. Tal vez si usted alguna vez de pequeño tuvo la oportunidad, tremenda oportunidad, de jugar con fósforos o con cosas así, ¿qué pasaba cuando uno le sacaba la pólvora a las palomas y a los cohetes y la prendía uno? Simplemente una llamarada, un ruido y se acababa. No había explosión, no había dirección, no salía disparado. ¿Por qué? Porque la pólvora suelta solamente se consume. ¿Cuándo es cuando la pólvora tiene poder? Cuando la encerramos, cuando la comprimimos, cuando la limitamos, cuando la encauzamos. Entonces la pólvora metida en un tubo rígido de cartón, bien tapado, que tiene una sola salida, cuando la prendemos es ese cohete que sale impulsado hasta los cielos. Si no hay eso, la pólvora solamente se quema. Las palomas que tenían vueltas y vueltas y vueltas y vueltas de papel, ¿qué hacía el papel? Aparentemente la limitaba. Pero esa concentración en ese espacio permite que se genere la explosión. Usted quiere sacar lo mejor de una persona, usted debe aprender a ponerle límites a las personas. Papás que me están escuchando, mamás que me están viendo, quieren que sus hijos desarrollen un potencial, aprendan a ponerle límites, porque la gente que crece sin límites normalmente se desperdicia. La cultura actual nos está enseñando que no debemos limitarnos. Eso es un engaño, amado, eso es una mentira. Usted y yo necesitamos límites, porque es la única manera de poder explotar y poder concentrar todo nuestro potencial. A mayores límites, mayor potencial. No estoy hablando de cosas que estorban, no estoy hablando de obstáculos, no estoy hablando de impedimentos, estoy hablando de cauces que permitan que no nos desviemos ni a la derecha ni a la izquierda. Tal vez usted sufrió por los regaños de papá, porque mamá no le daba permiso, porque lo obligaban a ir a la escuela. Límites. Y gracias a eso tal vez usted ha podido formar una empresa, una familia y pudo terminar una carrera o ha tenido grandes logros. Y usted voltea para atrás, una retrospección y dice, wow, gracias a mis padres porque me pusieron límites. Pero una persona que crece sin límites se descontrola, se desboca, se pierde.
Entonces no creamos engaños de esta nueva ideología, de esta nueva mentalidad, que en realidad es el viejo engaño de Satanás. No necesitas límites, no necesitas autoridades, no necesitas quien te gobierne. Es mentira, amado. Usted y yo necesitamos límites y necesitamos aprender a reconocer nuestros límites. ¿Qué está haciendo Dios con el pueblo 3 días en el Jordán? Les está mostrando que hay límites. Simplemente la lección es clara. Quiero que vean que en el poder de ustedes no van a atravesar este río. Si yo no intervengo de manera sobrenatural, no hay manera que ustedes crucen. Por eso repito lo que dije al principio, amado. Nosotros tenemos que reconocer nuestras limitaciones, porque hasta donde yo sé que tengo un límite es entonces donde empiezo a obrar lo sobrenatural de Dios. Lo he dicho en otras ocasiones. Señor, ¿qué esperas de mí? Mario, espero que hagas todo lo posible. Y ya que hayas hecho todo lo posible, entonces yo haré lo imposible. Dios no me está limitando en mis capacidades. No me está diciendo no puedes, no lo intentes. No es cierto, amado. Él me está diciendo haz todo. La Biblia dice haz todo lo que te venga a la mano por hacer según tus fuerzas. Dios no me está limitando, me está diciendo, utiliza toda la inteligencia, todos los dones, toda la capacidad que yo te di. Aprovecha todas las oportunidades que propongo frente a ti, todas. Pero cuando llegues al límite, cuando necesites una actuación sobrenatural mía, dice Dios, yo estoy ahí. ¿Hasta cuándo va a obrar Dios? Cuando yo llegue a mi límite. Dios a veces ha tratado conmigo y yo no quiero detenerme, no quiero pararme, no quiero seguir una instrucción, y Dios sigue tratando conmigo. ¿Hasta dónde? Hasta donde yo pongo un límite. Digo, Señor, estuvo bien, hasta aquí llegué, perfecto, ahora voy yo. Amados, si usted y yo queremos ver milagros, si queremos entrar a nuestra tierra prometida, tenemos que aprender antes que nada que estamos limitados. Hagamos todo nuestro esfuerzo, usemos toda nuestra capacidad, pero a pesar de todo, reconozcamos que hay límites y solamente Dios puede obrar ahí. Miren lo que dice 1 Corintios 2:9. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Amado, lo que Dios tiene preparado para usted, lo que Dios tiene preparado para mí, son cosas que nadie ha visto, que ni siquiera hemos imaginado, que nunca han pasado por nuestra mente. Eso es lo que tiene preparado para nosotros, que lo amamos a Él. Precioso texto y preciosa promesa. ¿Qué Dios me va a dar? No sé, pero lo que le va a dar, usted ni se lo imagina. Pero Dios lo está preparando para usted que ama a Dios. ¿No está contento por eso? Vayamos al segundo punto. Asegúrate que la presencia de Dios te acompañe. Le leo Josué 3, del verso 3 al verso 5. Y dieron al pueblo las siguientes instrucciones. Cuando vean a los sacerdotes levitas llevar el arca del pacto del Señor su Dios, dejen sus puestos y síganlos, dado que ustedes nunca antes viajaron por este camino. Ellos los guiarán. Quédense como a 1 kilómetro detrás de ellos. Mantengan una buena distancia entre ustedes y el arca. Asegúrense de no acercarse demasiado. Entonces Josué dijo al pueblo: purifíquense, porque mañana el Señor hará grandes maravillas entre ustedes. Amado, ¿qué pensaría el pueblo cuando el arca del Señor iba adelante con los sacerdotes y ellos iban tras ella? Amado, Josué no mandó a un equipo de ingenieros del ejército para evaluar por dónde el río era más angosto, por dónde era menos profundo, por dónde la corriente parecía no ser tan fuerte. Lo que mandó por delante Josué fue el arca. ¿Qué es el arca? Amado, el arca representaba la presencia de Dios en medio del pueblo. El arca fue algo que Dios le dijo a Moisés que construyera cuando estaban en el desierto, cuando levantaron el tabernáculo de reunión, una especie de templo móvil, desarmable, porque acuérdense que ellos iban vagando por el desierto. Pero había un lugar excepcional. Estaba el atrio del templo, luego estaba el altar del sacrificio, el lavacro donde se lavaban, y luego había un lugar que se llamaba el lugar santo. Y dentro del lugar santo había otro pequeño espacio hecho con cortinas que se llamaba el lugar santísimo. ¿Qué había en el lugar santísimo? El arca. ¿Y qué representaba el arca? La presencia de Dios en ese lugar.
Esto es algo fabuloso, amado. ¿Por qué? Josué reconoce que la conquista es algo espiritual, no es algo natural. Por eso no mandó ingenieros. Ya había mandado espías. Fue diligente, lo vimos la semana pasada. Ahora, ¿qué necesitaba? Ahora necesitaba un milagro. Ahora necesitaba la presencia de Dios delante de ellos. Ahora, Dios le pide que haya una distancia entre ellos y el arca. Y esto cumple dos propósitos. En primer lugar, Dios requiere cierta distancia. ¿Por qué? Porque había que respetar la naturaleza santa del arca. O sea, debería haber una distancia entre el resto del pueblo y la presencia de Dios representada en el arca, entre las cosas santas y el pueblo. ¿Qué significa esto para nosotros? Amado, tenemos que aprender a hacer un espacio especial para las cosas de Dios, un ambiente especial, un tiempo especial. Amado, nosotros tenemos que aprender a ver las cosas de Dios especiales. Vamos a hablar ahorita un poco de ello. En segundo lugar, también era para asegurarse que todos tuvieran una vista clara del arca. Si hubiera ido el grupo pegado al arca, el resto del pueblo no la vería, solamente los que estaban pegados a ella. Pero con 1 kilómetro de distancia, perfectamente el pueblo podía ver a dónde iba el arca y podían seguirla. Ahora, Dios le da una instrucción a Josué. Quiero que se santifique el pueblo. Amado, santificarse, ya lo hemos visto, es apartarse para Dios. ¿Es portarse bien? Sí, tiene que ver con portarse bien también. Si yo estoy apartado para algo, pues no me puedo enludar, ya lo hemos visto. Si yo estoy apartado para hacer algo limpio, un trasto que voy a usar para cocinar, no lo puedo usar pues para ir y revolver tierra para las macetitas, ¿va? Los trastos de la cocina están apartados de los trastos de lavado, o de la jardinería. O sea, es muy claro, las cosas se las apartamos para un uso especial. Estar santificado es estar apartado para el uso de Dios, para las cosas de Dios. Es lo que significa santidad. Amado, José requiere que la gente tenga una preparación espiritual. ¿Por qué? Porque van a enfrentar un problema espiritual. Santificarse significaba que debían separarse de las cosas comunes para enfocarse en el Señor y ver cómo Dios obraba maravillas delante de ellos. Debemos aprender a santificarnos antes de entrar en algún conflicto espiritual, amado. Nosotros nos preparamos cada día, nos bañamos, nos arreglamos cuando vamos a trabajar, nos preparamos cuando tenemos una cita, revisamos nuestro vehículo, lo llevamos al servicio cuando vamos a salir de vacaciones. Ponemos nuestra documentación en regla y todo cuando vamos a viajar al extranjero. O sea, cada vez que tenemos que emprender una acción, siempre hay algo preparatorio. Del mismo modo, si usted va a entrar en una actividad espiritual, usted debe de aprender a santificarse. Santificar requiere limpieza emocional, limpieza mental y limpieza espiritual. Amado, santificarse requiere de arrepentimiento. ¿Qué es arrepentirme? Reconocer que me estoy equivocando, que estoy fallando, que he pecado. Es ponerme a cuentas con Dios. No sé si se ha fijado que cuando celebramos la Santa Cena siempre damos un tiempo, un momento. ¿Y qué le digo? Póngase a cuentas con Dios. Si trae algo en su corazón, de una vez límpielo. Póngase a cuentas con Dios para recibir la Santa Cena. Porque es algo importante, porque es algo sagrado, porque es algo santo. También, amado, es necesario analizar nuestras emociones. ¿Cómo estamos? ¿Estamos cargando ira, rencor, odio, falta de perdón? Todo eso tenemos que quitarlo de nosotros. Si usted y yo queremos conquistar algo, tenemos que limpiarnos también emocionalmente. No podemos caminar con las emociones tan dañadas. Es necesario perdonar gente, es necesario pedir perdón a gente que hemos lastimado. Amado, tiene que estar en paz emocionalmente, pero también tiene que estar limpio mentalmente. ¿De qué estamos alimentándonos? ¿Qué estamos oyendo? ¿Qué estamos viendo? ¿A qué le estamos dando lugar? Santificarse significa limpiar todas estas cosas de nuestra mente que tanto nos estorban, que tantas barreras nos ponen, que tantos escenarios ficticios disfrazados de realidad nos ponen, para tener una mente clara en los propósitos, en lo que Dios nos está mandando. O sea, santificarse requiere consagrar mi alma, mi cuerpo y mi espíritu para poder estar delante de la presencia de Dios.
Yo tengo ahí un talit de oración que compré en Israel y una kippah, que es la gorrita que usan los judíos. A mí me encanta el simbolismo de ellos. ¿Por qué? La kippah, ¿sabe qué representa? Como si fuese la mano de Dios sobre la cabeza de ellos. Entonces ellos, a donde quiera que van, sienten como la mano de Dios aquí sobre su cabeza. Quieren ver algo mal y se acuerdan que la presencia de Dios está ahí. Quieren hacer un negocio chueco y se acuerdan que la presencia de Dios está ahí. Y se cuidan. Y el talit es un manto de oración que sirve para envolverse para orar. Y cuando ellos se envuelven, ¿sabe qué están? Es como si construyeran un tabernáculo especial, un lugar de intimidad entre ellos y Dios. Nosotros no lo utilizamos, amado, pero es una simbología que implica apartarse para Dios. Amado, los mayores logros que usted y yo podamos tener en nuestra vida siempre iniciarán poniendo a Dios en primer lugar. Eso es lo que tiene que ver con la santidad, poner a Dios en el lugar que le corresponde, la presencia de Dios delante de nosotros. Acuérdese, quiere conquistar las promesas de Dios, ponga la presencia de Dios delante de usted, a una distancia donde usted sepa que Dios va delante en todo momento. En tercer lugar, camina por fe. Josué 3:6. Por la mañana Josué le dijo a los sacerdotes: levanten el arca del pacto y guían al pueblo hasta el otro lado del río. Así que ellos se pusieron en marcha y fueron delante del pueblo. Amado, tomar el arca y pasar delante del pueblo significa que yo debo de asumir que es una instrucción que Dios le dio a Josué. Fíjese esta simbología, se me hace increíble lo que está sucediendo aquí. Años antes, cuando Moisés llegó delante del mar y había imposibilidad de pasar, atrás tenían a los egipcios bien bravos que los querían volver a apresar, y adelante tenían el mar. Dice la escritura que esa noche sopló un viento bien recio y que cuando estaba amaneciendo se había hecho como un muro de un mar, una parte del mar de un lado, otra parte del mar del otro, y ellos pasaron en seco. Aquí hay un milagro similar. Hay una barrera de agua que les impide pasar, pero ahora Dios actúa de manera diferente. Ahí les estaba dando una gran lección con Moisés. Aquí está enseñando otra gran lección. La instrucción de Dios fue: dile a los sacerdotes que caminen, y cuando sus pies hayan tocado el agua y el agua llegue al borde de sus vestiduras, entonces el río se detendrá y dejará de fluir, y la nación entera pasará en seca. Amado, esto es extraordinario. Usted y yo tenemos que aprender a dar pasos de fe. Muchas de las cosas que nosotros queremos ver, los caminos que queremos que se abran delante de nosotros, tal vez no se han abierto porque no hemos dado el paso. Aquí no hay que esperar a que Dios haga las cosas y el mar se abra. Aquí hay que meterse al río que amenaza con desbordarse, con corrientes tan rápidas. Imagínense los sacerdotes cargando el arca, con el temor de que, y si nos lleva el río, y quién sabe a dónde vamos a dar con todo y el arca. Tuvieron que mojar sus pies en el Jordán para que entonces ocurriera algo sobrenatural. Ahora es excepcional porque Dios está haciendo las cosas de modo que ellos sepan que esto es un milagro. Dios no quiere que parezca y que tengan explicaciones naturales. Bueno, es que normalmente pudo haber pasado esto, pudo haber pasado el otro. Amado, pudieron haber pasado mil cosas. Pero el hecho de que hasta que los sacerdotes entraron al río y se mojaron los pies en el agua dejó de correr por alguna circunstancia, no es casualidad. Amado, cuando Dios actúa sobrenaturalmente, Dios quiere que nosotros notemos la actuación sobrenatural de Él, amado. Tiene un propósito definido, amado. ¿Para qué sirve el propósito de la manifestación de Dios en medio de nosotros? Para varias cosas. En primer lugar, afirmó el respaldo de Dios sobre el liderazgo de Josué. Josué dio la instrucción, los sacerdotes obedecieron y el milagro sucedió. ¿Qué pensaría esa nación? ¡Wow! Dios está con Josué como estuvo con Moisés.
Amado, Dios quiere dar una manifestación sobrenatural en la vida de usted, no porque Dios tenga un problema de autoestima y necesita que le aplaudamos y lo reconozcamos. No, amado, nosotros necesitamos reconocer el poderío de Dios. No, Dios necesita que nosotros se lo reconozcamos a Él. Dios está afirmando a Josué, Dios le está cumpliendo la promesa que le hizo en el capítulo 1. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Las señales que hice con Moisés, las haré contigo. Y Dios nos dice a usted y a mí ahora, lo que hice con Josué, lo haré contigo. Se necesita el respaldo de Dios, por eso sucede. En segundo lugar, sirve para asegurar la importancia que tienen los sacerdotes en la conducción del pueblo. Dios no mandó a cualquiera a cargar el arca, mandó a los líderes espirituales de la nación. Cuán importante es cuando una persona nos habla y nos dice, pastor, ¿puede orar por mí? ¿Me puede ayudar con esto? ¿Sabe qué están haciendo? Están pidiendo que los sacerdotes vayan delante. Ahora, nosotros no somos intercesores. La Biblia dice que el único mediador y el único intercesor entre Dios y nosotros es Cristo. Pero nosotros fungimos una tarea de liderazgo espiritual. Nosotros damos el consejo de la palabra de Dios y confiamos que usted los va a seguir para ser bendecido. Dios está asegurando la importancia de los sacerdotes, de los líderes espirituales para guiar al pueblo. En tercer lugar, Dios está afirmando la confianza y la fe del pueblo en Él, o sea, en Dios. Porque si el pueblo dudaba de que Dios actuaba, ahí quedó patente que Dios está actuando. ¿Sabe qué? Vamos a entrar a conquistar una tierra que parece inaccesible, que está llena de naciones más fuertes y más organizadas que nosotros, pero después de ver este milagro, Señor, voy para allá. Tal vez usted alguna vez ha tenido una manifestación sobrenatural de Dios, un milagro, y cómo sale del milagro, échenme lo que sea, ahorita sí, pídanme orar por fuego y lo hago descender. ¿Sabe qué? Su fe crecida. ¿Cómo estaría el pueblo después de ver ese milagro delante de ellos, amado? Voltear unos a otros, ver una nación completa de millones de personas caminando lentamente, atravesando el río confiadamente, con todas sus posesiones, tal vez tenían carretas, sus animalitos, todos juntos pasando ante un lecho de un río seco que 3 días habían visto, que traía una corriente que no se detenía por nada. Se afirmó la fe. Cuando Dios actúa de manera sobrenatural en nuestra vida, nuestra fe es afirmada. Y un punto más, la manifestación sobrenatural del poder de Dios sirvió para infundir aún más temor y respeto en los enemigos de Israel. ¿Qué estarían pensando las tierras del otro lado del Jordán? Pues hay que ver cómo podemos bloquear el Jordán, pero no, ¿qué caso tiene? ¿Cómo van a pasar tantos? Seguramente va a poder pasar un pequeño grupito y vamos a poder combatirlos. ¿Qué pasaría cuando las naciones de Canaán se enteraron de que todo el pueblo había pasado de una sola vez? ¡Uy, híjole! ¿Quién viene con ellos? El Dios de ellos es un Dios poderoso. Imagínense el temor y el respeto que hubo en las naciones cuando se enteraron que una nación completa pasó por un río seco. Y más aún, en el momento que ellos terminaron de pasar, el río volvió a fluir con toda su intensidad. Esto es tremendo, amado. Quiero terminar con esto. Existe una analogía entre Josué y Jesucristo. Es más, de hecho, hablando en palabras hebreas, la palabra Josué significa Yahweh salva o Jehová salva. Significa Dios salva, es lo que significa Josué. Y eso es algo que se cumple absolutamente en Yeshua el Mesías. Jesús el Mesías es el cumplimiento de que Dios salva. Dios salvó a su pueblo con Josué en el Antiguo Testamento, en el plano físico, natural. Jesús nos salva de las consecuencias del pecado y de la muerte en el plano espiritual, en el Nuevo Testamento. Jesucristo, la palabra de Dios cumplida. Dios salva. Aparte, Jesús es el cumplimiento del arca. El arca simbolizaba la presencia de Dios en medio del pueblo. Y de Jesús, el ángel le dice a María, y le pondrás por su nombre Emmanuel, que significa
Dios con nosotros. Ahí eso está en Mateo 1:23. ¡Qué promesa cumplida! Dios con nosotros, la presencia, el arca de Dios en medio de nosotros, Jesucristo. Y aparte, Jesús abrió la victoria sobre todas las cosas y nos entregó todas las cosas. Dice la Escritura, habiendo desarmado principados y potestades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos en la cruz. En Colosenses 2:15. ¿Qué le parece? Jesús, nuestro libertador. Usted podría decir, pastor, pero ahora no hay un Josué que me guíe. No, hay un Jesús. Yeshua, el Mesías, es nuestro guía. Yeshua es nuestro Salvador. Yeshua es el que nos entregará y nos hará repartir en medio de nosotros y nos hará llegar a la tierra de las promesas de Dios. Déjeme leerle lo siguiente. Para enfrentar estos desafíos imposibles en nuestra vida e ingresar victoriosamente a nuestra tierra de promesa, debemos mirar a Jesús, nuestro Josué, la presencia de Dios en medio de nosotros que siempre nos guía. Ahí donde está, cierre sus ojos y acompáñeme en esta oración, por favor. Amado Dios, gracias porque tú todo lo que prometes lo cumples sin que falte ninguna de tus palabras o de tus promesas por cumplirse. Te damos gracias, Dios, porque nos has amado y nos has llamado con un llamado excepcional para ser santos delante de ti. Entendemos que nuestra vida en esta tierra es un llamado y es una misión principalmente espiritual. Por eso es tan importante aprender que estamos limitados, que solamente en ti haremos proezas, Señor. Tú nos enseñas a tener una sabia dependencia de ti, una necesaria dependencia de ti, Dios. Y es entonces cuando manifiestas tu extraordinario poder delante de nosotros. Padre, ayúdanos a vivir en santidad, a vivir apartados para ti y para el propósito para el cual nos has llamado, Dios. Que nuestra vida pueda ser luz para los demás, que siempre delante de nosotros vaya tu presencia, nuestro precioso y victorioso Jesús, marcándonos el camino por donde seguir. Y Padre, permite que podamos caminar en fe, creyendo paso a paso, dando los pasos adelantados, sabiendo que en el momento preciso tú obrarás de manera sobrenatural y darás una gran lección a nosotros que nos afirme y a las personas que no te conocen, de que tú eres el único y verdadero Dios y que tú has enviado a tu Hijo Jesucristo a libertarnos y a guiarnos. Te damos gracias por esto, Padre. Yo bendigo a cada hombre y a cada mujer que estamos dispuestos a caminar y a creer en tus promesas. Que tus promesas para nosotros sean sí y sean amén. En el nombre de Jesús. Amén. Muchísimas gracias, amigos, amigas, familia Alfa. Gracias por haberse conectado. Como siempre, me gusta orar antes de terminar por su situación financiera y su situación en casa. Así que le voy a pedir que me acompañe, que cierre sus ojos y también me siga en esta oración. Padre, yo bendigo a estos hombres y mujeres que han sido fieles y que seguirán siendo fieles en tu dar, tanto para este como para otros ministerios a donde pudieran estar o a donde pertenecen. Padre, la fidelidad de tu pueblo te agrada y tu palabra dice que tú amas al dador alegre. Padre, que seamos generosos con tu obra, que seamos generosos contigo, que seamos generosos con nuestros líderes espirituales, entendiendo que por la fe tú abrirás provisión donde aparentemente no la hay. Bendice sus trabajos, bendice sus negocios, bendice su fuente de ingresos, que nunca falte el pan en casa de los justos. Te doy gracias y los bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Pues amado, no me resta más que despedirme y decirle como siempre, si no se ha suscrito, por favor suscríbase y dele clic a la campanita de notificaciones para que le lleguen los avisos de nuestras conferencias y de nuestras enseñanzas. Si usted ya se suscribió, invite a otros a suscribirse, díganle suscríbete, porque en este canal siempre nos dan muy buenas noticias. También le voy a pedir que nos deje comentarios en la página, como siempre, qué le parece, qué opina, de qué temas le gustaría que habláramos. Con todo gusto los sumaremos para tratar de preparar enseñanzas que vayan en esa dirección. También tenemos un correo, el correo de la iglesia va a aparecer en pantalla. Escríbanos si necesita algún motivo o algo especial de oración. Con todo gusto estaremos orando por usted. Y comparta este video.
Tome el link, la URL, la dirección electrónica y compártala con todos los amigos. Son buenas nuevas de salvación para todas las personas. Muchísimas gracias por haberse conectado. Feliz domingo y nos vemos el miércoles. Primeramente Dios. Muy buenos días.